Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Scott Ritter, ex Marine de los Estados Unidos, analista de inteligencia y ex inspector de armas de la ONU. Muchas gracias por venir. Ahora vemos que Estados Unidos ha publicado una nueva estrategia de seguridad nacional, lo que ha sorprendido a la mayoría, especialmente en Europa. Sin embargo, usted predijo más o menos que Estados Unidos tomaría esta dirección hace unos 8 meses. ¿Cómo interpreta esta nueva estrategia de seguridad? Bueno, quiero decir, esto es exactamente lo que Donald Trump dijo que iba a hacer. No hace falta ser un genio para volver atrás y escucharlo durante la campaña, escucharlo hablar sobre cuáles eran sus prioridades. Tienes razón. En abril hablé sobre este tema y dije que la prioridad número 1 para Estados Unidos sería la fortaleza América, asegurar el hemisferio occidental para América. Dije que el siguiente frente más importante sería China, para trasladar los recursos que no se asignarían a la seguridad del hemisferio occidental al Pacífico, para plantar cara a China allí, y que Estados Unidos reduciría su implicación militar tanto en Europa como en Oriente Medio. Sabes, esto no fue algo que yo me inventara de la nada. Simplemente estaba evaluando las declaraciones hechas por la administración Trump. Y ya sabes, ahora estamos, 10 meses dentro de la presidencia de Trump, y ciertos patrones empiezan a aparecer. Porque ya sabes, mira, tú tienes una mente analítica, lo sé, te sigo, te escucho. Y si tienes una mente analítica, la administración Trump tiene que ser una de las entidades más frustrantes de seguir y evaluar. Si haces un seguimiento actán por todas partes, un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra. Lo repiten, luego se contradicen otra vez. Es muy frustrante. Pero cuando examinas estos datos a lo largo del tiempo, descubres que apuntan inexorablemente en la dirección en la que Trump dice que quiere ir. Simplemente no va directamente de la A a la Z. Está recorriendo todo el mapa. Y eso es difícil. Pero si evalúas a Trump a largo plazo, todo lo que dijo que quería lograr, las direcciones en las que quería avanzar, en esa dirección se está moviendo. El documento de la Estrategia de Seguridad Nacional refleja esta realidad. Además, ten en cuenta que encargó a su equipo de seguridad nacional la elaboración de este documento en abril. Así que las directrices dadas para su redacción se mantuvieron coherentes, y por tanto, no sorprende que el documento diga lo que dice. Bueno, estoy pensando que si reconoces que el mundo ha pasado de la unipolaridad a la multipolaridad y tienes que establecer prioridades geográficas, tiene mucho sentido. Es decir, la primera prioridad es reforzar tu propio hemisferio, el hemisferio occidental. Luego, por supuesto, enfrentarte al principal adversario, que está en Asia, principalmente China. Y si te orientas hacia esos lugares, te alejas de Europa, que acaba saliendo perjudicada. Así que mucho de esto tiene sentido. Pero también hay un gran enfoque en la ideología. ¿Cómo se entiende eso? O para ser más específico, hablan de reducir el papel de la ideología. Sabes, cuando analizas la evaluación de la administración Trump a lo largo del tiempo, hay que remontarse al último documento de estrategia de seguridad nacional emitido por la administración Biden. En él construyen una visión del mundo basada en la defensa del orden internacional basado en normas. Ese era el mantra sagrado de todo lo estadounidense. Y de ahí surgió la defensa de la democracia. La democracia estadounidense impuesta a otras naciones como el estándar de oro. Donald Trump pronunció varios discursos muy reveladores durante su campaña en los que rechazó el orden internacional basado en normas. También rechazó la idea de que Estados Unidos tenga derecho a dictar resultados a otras naciones basándose en principios, valores y demás estadounidenses. Dijo que el lugar de los valores estadounidenses está en casa. He said the place for American values is at home. That's where we need to defend them, at home.
Ahí es donde tenemos que defenderlos, en casa. Sabes, si no deberíamos proyectarlos más allá de nuestras fronteras cuando no los hemos defendido plenamente en casa, eso es un poco hipócrita. ¿Recuerdas una de las respuestas que dio a una pregunta sobre Putin siendo un asesino? Dijo, bueno, nosotros también hemos matado a mucha gente. Una respuesta muy pragmática y realista. Diría que no debería sorprender a nadie que Trump, al evaluar el mundo en el que vivimos, esté más interesado en las cuestiones prácticas, las relaciones económicas, en quién invertimos nuestro dinero, por qué estamos invirtiendo dinero en ciertos lugares. Y ya sabes, hay una diferencia entre decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que Trump dice que no es nuestro papel, y dar dinero a la gente. Trump dice algo así como, voy a darte dinero si te alineas con nosotros. Si estás de nuestro lado, si haces lo que queremos, si crees en lo que creemos, entonces puedes recibir dinero. En cuanto a Europa ahora mismo, quiero decir, veamos, ya sabes, una analogía simplista, pero la usaremos de todos modos, o una forma simplista de explicarlo. La OTAN afirma que todo gira en torno a Estados Unidos. Quiero decir, por Dios, el secretario general de la OTAN se desvive por elogiar a Estados Unidos y el papel que desempeña, el papel de liderazgo, especialmente cuando le decimos a la OTAN cuánto dinero tiene que gastar, que debe gastar ese dinero porque papá se lo ha dicho. Bien, esa es una forma. Ahora, luego está la Unión Europea que es tan antiestadounidense como el día es largo. Seamos sinceros al respecto. Puedo revisar todas las declaraciones de la Unión Europea. Son antiestadounidenses. Son fundamentalmente antiestadounidenses. Y no se trata solo de que se presenten como un competidor global de Estados Unidos. No les gustamos. Simplemente no les gustamos. Nos menosprecian. He leído lo que escriben y sabes que es verdad. Entra en las páginas web de cualquiera de esos parlamentarios europeos que ondean la bandera azul con las estrellas doradas y se presentan como el equivalente moral o superior de los Estados Unidos de América. Odian a los Estados Unidos de América y desprecian a los estadounidenses. Solo les resultamos útiles cuando hacemos lo que quieren que hagamos. Pero, ya sabes, a veces no les gustamos por una razón. Quiero decir, América es una potencia bélica y una nación belicista. Sí, culpables tal como se nos acusa. Pero entonces no finjas ser nuestro amigo cuando te pongas el sombrero de la OTAN, porque las mismas personas que nos condenan cuando llevan el sombrero de la OET son las mismas que nos abrazan cuando llevan el de la OTAN. Esta es una incoherencia fundamental de la que la administración Trump está harta. Y otra cosa, cuando nos sentamos con Europa e intentamos decir, ya sabes con quién queremos alinearnos. No queremos alinearnos con personas que primero nos denigran. Si no te gusta América, ¿sabes qué? A nosotros tampoco nos gustas. Así que ya sabes, cada uno por su camino. Pero además, si actúas de una manera contraria a los valores fundamentales estadounidenses, tampoco deberías esperar que te abracemos. Y la libertad de expresión es un valor fundamental estadounidense. Y ciertamente no se está practicando hoy en día en Europa, en muchos lugares. Interferencia en las elecciones, vamos, europeos, despertad. Este es Donald Trump. Cree fervientemente que le robaron las elecciones de 2020. Sabe sin ninguna duda que los demócratas intentaron socavar su candidatura en 2016. Muy bien, así que ahora vais por ahí jugando a juegos estúpidos en Rumanía, Moldavia, intentando ilegalizar un partido político en Alemania. ¿Y queréis que Estados Unidos, que este presidente guarde silencio? No, sois antiestadounidenses por definición. Y esta es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Busca promover los intereses de seguridad estadounidenses. Así que no os sorprendáis de que nos hayamos vuelto contra Europa. Es un giro fundamental. Esto no es, ya sabes, una pequeña disputa de enamorados. No es una riña que pueda disimularse. Esto es algo fundamental. Europa, según la administración Trump, está en un camino hacia el borrado civilizacional. Eso significa que estás acabado, que te lo estás haciendo a ti mismo.
Hemos decidido que intentaremos poner a esas naciones europeas, no a la Unión Europea, no a la Comunidad Europea, sino a esas naciones europeas que merecen ser salvadas en la trayectoria correcta. Pero la OTAN se ha terminado. Espero que la gente lo entienda también, porque la administración Trump ha dicho que hoy hay miembros de la OTAN que no reflejan los valores culturales ni las realidades de las naciones que firmaron la Carta, y por tanto son incompatibles con lo que creemos que debe defenderse según la Carta. Se acabó, terminado, fin, adiós. It's over, finished, done, goodbye. Es interesante, sin embargo, como no solo la URQUAY, sino los europeos en general, suelen ver a los estadounidenses, porque es muy propio de la naturaleza humana dividir quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, el grupo interno y el externo. Y cada vez que hablamos de nosotros, los europeos, y luego de los estadounidenses, suele aparecer un lenguaje muy despectivo, como decías, hostil en muchos sentidos. Pero en cuanto se introduce a los rusos, entonces los estadounidenses pasan a formar parte de nosotros y se les celebra. Pero cuando solo estamos los dos, resulta muy extraño, sí. Yeah, can I just remind you, European audience, who we are? ¿Puedo recordarles, público, quiénes somos? Os liberamos, hijos de perra, no. Vale, os liberamos. Rusia también lo hizo. Rusia liberó el este. Nosotros liberamos el oeste. Reconstruimos vuestros tristes traseros. No estaríais aquí hoy si no fuera por nosotros. No somos perfectos, nunca dijimos ser perfectos. Somos estadounidenses. Pero por Dios, cruzamos el océano para salvar vuestros tristes traseros y enterramos a más de 100.000 estadounidenses haciéndolo. Y también quiero recordarles a los alemanes una dura realidad. Familiarizaos con el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas. No mucha gente sabe lo que es, pero es el artículo que habla de los estados enemigos y da a todas las naciones del mundo el derecho a machacaros contra el suelo si intentáis volver a adoptar políticas agresivas que deberían haber sido borradas de vuestro ADN al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania hoy hablando de construir el ejército más grande y prepararse para la guerra con Rusia. Esas son políticas agresivas. Y no creo que los rusos hayan olvidado lo que es el artículo 53. Y oye chicos, Shady Vance y compañía, ellos también lo están mirando. Sois el enemigo de Estados Unidos. Literalmente estáis definidos por la Carta de las Naciones Unidas como un estado enemigo. Y cuando empezáis a impulsar políticas agresivas, no os sorprendáis si aquellos que enterraron a sus padres, tíos e hijos en la tierra de Europa para salvar vuestros tristes traseros, de repente deciden que quizá ha llegado el momento de enterraros a vosotros. Esto es fundamental, chicos. Europa más vale que despierte de una vez, porque Estados Unidos está despertando. Estamos hartos de enviaros dinero, de salvaros el pellejo, solo para que os sentéis ahí y nos escupáis a la cara. Mirad, hay maneras de criticar a Estados Unidos. Merecemos ser criticados. No somos perfectos. Hemos hecho muchas cosas mal, y no tengo ningún problema con que la gente nos exija rendir cuentas. Pero cuando debéis vuestra propia existencia a la sangre de los estadounidenses, más os vale morderos la lengua antes de empezar a decir ciertas cosas. O no os sorprendáis cuando nos demos la vuelta y os pidamos cuentas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Estáis siendo responsabilizados por una generación de estadounidenses que está cansada de jugar al mismo juego. Ya no vamos a garantizar vuestra seguridad con un cheque en blanco, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras conspiráis contra nosotros. Hay una comparación interesante, sin embargo, porque con los rusos, ellos también suelen comentar sobre esta falta de honestidad. Cuando los europeos van a Moscú, hablan de su seguridad, de sus aspiraciones, y muestran cierta comprensión. Sí, no, podemos trabajar juntos. Pero luego, cuando regresan a Bruselas, el lenguaje cambia por completo. Supongo que es un poco como con Trump. It's a little bit like with Trump, I guess. When they meet him, it's, oh, thank you, Daddy, for convincing us to spend. Cuando se reúnen con él es, oh, gracias, papá, por convencernos de gastar más en el ejército. Pero luego, por supuesto, cuando vuelven a Bruselas, no esconden su desprecio hacia él. Así que es muy falso, la forma en que lo afrontan.
Esto es genial. Sí, pero es un aspecto interesante de todo esto porque creo que haces un gran punto. Debería haber sido predecible que Trump se identificara, supongo, estrechamente con los Le Pen y la AfD, y con Rumanía, Moldavia, toda la oposición esencialmente marginada, dado que vio que eso fue lo que le ocurrió a él. Pero hay un comentario, sin embargo, dentro de la estrategia de seguridad nacional sobre la intención de fomentar la resistencia a esta trayectoria descendente de Europa. ¿Cómo interpretas eso? ¿Crees que habrá más esfuerzo por desafiar activamente la autoridad de personas como Merz, Macron y Starmer? Y bueno, ¿de los de su estilo? Yo creo que sí. I think, yeah, it's over for Merz. Again, I just want to remind the Germans. Sí, se acabó para Merz. De nuevo, solo quiero recordar al pueblo alemán que te sigue que Merz es el líder de un Estado enemigo. Esa es la realidad. No podéis reconstruir vuestro ejército, no con vuestra historia. Así que la historia de Merz se acabó. Y los esfuerzos entre los alemanes por suprimir la voluntad democrática, ya sabes, la libre voluntad en Alemania, tampoco están pasando desapercibidos. Ya sabes, AfD. Pienses lo que pienses sobre AfD. Un número cada vez mayor de alemanes cree que esa es la dirección que quieren tomar. Y veremos qué pasa. No puedo predecir el futuro, pero me imagino una Alemania en la que, si miras la división demográfica del apoyo, AfD es muy popular en los antiguos sectores orientales de Alemania. Tal vez Alemania no merezca ser un Estado unificado. Tal vez el futuro de Alemania sea ser un Estado dividido. Maybe the future of Germany is to be a divided state. And that might be the direction the United States. Y esa podría ser la dirección hacia la que empiecen a orientarse los Estados Unidos. De nuevo, Alemania, cuidado. Eres el enemigo. No vamos a permitir que suprimas la democracia, que suprimas la libertad de expresión y que existas como un todo unificado que intenta volver al camino del Tercer Reich. No se va a permitir. Y si quieres hacer esto, recuerda que ahora, según la estrategia de seguridad nacional, estamos mirando a los rusos como socios en la estabilidad. No amigos. No somos los mejores amigos. Quiero decir, personalmente creo que podríamos serlo y deberíamos serlo, pero Trump aún no está ahí. Trump está hablando. No describieron a Rusia como un adversario o un enemigo. Rusia era un socio en la estabilidad. Y por lo tanto, cualquier cosa que busque socavar esta decisión estratégica de mantener una relación estable con Rusia se convierte en el enemigo. En Alemania, ahora sois el enemigo oficial de Estados Unidos. Acostumbraos. Francia, lo mismo. Quiero decir, Macron está conspirando activamente contra Estados Unidos en este momento. Starmer, igual. Quiero decir, hay un rumor que dice que están pensando en deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense. Jugad al juego, en serio. Quiero decir, ya sabéis eso de jugar con fuego y quemarse. Os aplastaremos, os destruiremos. Será el fin de Europa. Si queréis jugar a esto, lo haremos, porque aquí no queda ningún cariño. Ya no nos gustáis. Quiero decir, siempre nos pareció divertido ir a Francia y recorrer París. Nos parecía genial ir a Alemania y beber cerveza, ya sabéis. Y en aquel entonces, en Alemania, solíamos tener soldados estadounidenses viviendo allí. Se enamoraron de mujeres alemanas, ya sabes, se las llevaron a casa. Tenemos familias e hijos que provienen de relaciones entre estadounidenses y alemanes. Lo mismo ocurre en Inglaterra. Tenemos una larga y rica historia con los británicos, pero también expulsamos a los ingleses de América en su día y no creemos en el rey. No vamos a tolerar ninguna tontería de Europa. Así es como van a ser las cosas. Así que sí, creo que verás un papel muy activo de Estados Unidos en el futuro promoviendo aquellos elementos políticos en Europa que se alineen con nuestros ideales y valores y trabajando activamente contra quienes conspiran contra nosotros. Y sí, si eres Starmer, si eres Macron, si eres Merz, estate atento. Ahora eres nuestro enemigo, porque tú mismo te has convertido en nuestro enemigo. Creo que en febrero, en la conferencia de seguridad de Múnich, cuando J.D. Vance pronunció aquel discurso, muchos europeos se sintieron un poco sorprendidos y pensaron que solo era J.D. Vance desahogándose.
No creo que vieran los cimientos más profundos de cómo está creciendo esta brecha entre Estados Unidos y Europa. Pero además de amenazar con desinvertir de Estados Unidos, ahora tenemos al ex alto representante de la URA para la política exterior, Josep Borrell, diciendo algo así como ¿por qué seguimos fingiendo que Estados Unidos es un amigo? Trump es nuestro enemigo. Parece que ese tren ya ha partido. Mencionabas antes que la OTAN se ha acabado, pero ¿ves esto a corto o medio plazo? Bueno, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, porque esta retórica se está volviendo bastante mutuamente agresiva. Además, vi el titular de un artículo de prensa, no recuerdo qué periódico británico, que decía que los europeos están caminando por la cuerda floja. Quieren ser amistosos con Trump, pero aún quieren, como dicen, ayudar a Ucrania, lo que en realidad significa prolongar la guerra y socavar el acuerdo de paz de Trump, convenciendo a Zelensky de que no lo acepte. Pero en otras palabras, quieren decirle a papá lo genial que es mientras intentan sabotear lo que está haciendo. Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede seguir esto antes de que Trump responda? ¿Crees que veremos alguna escalada en esta dirección? Yeah, I see. You know, Sí, ya veo. Sabes, esto puede salirse de control muy rápido, muy rápido. Lo que veo que está ocurriendo es que Trump va a usar las herramientas de dividir y conquistar. Hay ciertas naciones europeas que no pueden vivir sin Estados Unidos. Polonia no va a apartarse de Estados Unidos. Alemania ya ha tomado la decisión estratégica de alejarse. Así que, a corto plazo, creo que vas a ver la transferencia de los activos de influencia estadounidense fuera de Alemania hacia Polonia o de vuelta a Estados Unidos. Creo que vas a ver a Estados Unidos deshacerse de Alemania. Esto es fundamental, es el fin de la OTAN. Estados Unidos ya está, si te fijas. Marco Rubio no asistió a la reunión ministerial de la OTAN. Marco Rubio didn't attend the NATO ministerial. It's the kiss of death. The other thing that's happening Es el beso de la muerte. Lo otro que está ocurriendo es que estamos empezando a retirarnos de parte de la infraestructura fundamental de la OTAN, la planificación logística, las comunicaciones. La OTAN no puede realizar un ejercicio militar a gran escala sin la participación de Estados Unidos. No vamos a participar. Vamos a empezar a retirar un montón de apoyo crítico de la OTAN mientras seguimos siendo parte de ella. Simplemente les diremos a los europeos, tenéis que hacerlo vosotros. Europa no puede hacerlo. Europa no tiene la infraestructura logística para unificar Europa. No tiene un marco de comunicaciones que pueda unificar Europa. Han estado dependiendo de Estados Unidos para esto desde siempre. Y así, a medida que Europa empieza a desmoronarse, el coste de mantener la OTAN sin los Estados Unidos se vuelve prohibitivo. Las naciones van a retirarse, especialmente cuando Estados Unidos les ofrezca acuerdos bilaterales de seguridad. Esto será lo que marque el fin de la OTAN, cuando Estados Unidos se aleje de la seguridad colectiva. Y ya lo hemos hecho. Scott Ritter dejó claro que si Rusia ataca a la OTAN, no vamos a acudir en masa con tropas. Estaremos dispuestos a venderles algo de equipo. Quizá. Y es supuesto, eso es todo lo que exige el artículo 5. Quien piense que nos obliga automáticamente a enviar tropa no lo ha leído con atención. Pero hemos terminado con eso. Así que estamos llegando a una situación en la que si una nación europea actúa de manera irresponsable y provoca a Rusia y Rusia la ataca, no habrá una respuesta colectiva por parte de la OTAN, porque la OTAN no puede responder colectivamente sin Estados Unidos. Y nosotros estamos optando por no participar en eso. Consideramos que Europa es una entidad irresponsable en este momento. Así que creo que veremos cómo hacemos acuerdos bilaterales de seguridad individuales con algunos estados europeos y nos retiramos de los acuerdos de seguridad con otros. Y ese es el fin de la defensa colectiva, lo que significa el fin de la OTAN. Esto podría suceder tan pronto como este verano. Así que, sí, quiero decir, de nuevo, ten cuidado con lo que deseas, Europa, porque puede que lo consigas. Que Estados Unidos se aleje de ti. Ya ha ocurrido. Está hecho.
Well, some good developments could come from this, though, because Bueno, podrían surgir algunos desarrollos positivos de esto. Sin embargo, porque uno de los problemas que a menudo se reconocía, al menos por muchos académicos en los años 90, era que todos estos países, los estados bálticos, por ejemplo, cuando un país pequeño limita con la enorme Rusia, normalmente tendría un incentivo sistémico para buscar cierta reconciliación. Sin embargo, con Estados Unidos y la OTAN detrás de ellos, pudieron permitirse el lujo de perseguir cierta venganza histórica. En fin, esencialmente, un país como Estonia, con 1,5 millones de habitantes, manteniendo una política hostil, no tiene mucho escala. Es muy suicida. Y ya sabes, en lugar de calmarlos, les entregamos las llaves del coche al nombrar a Kallas como jefa de la política exterior de la UE, lo cual es algo extraordinario. Así que, si Estados Unidos fuera más ambiguo respecto al grado en que ayudaría a Europa, quizá eso podría moderar algunos de los elementos más radicales, y tal vez algunos europeos redescubrieran la diplomacia. Pero si ahora estuvieras sentado en Moscú, abriendo este nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿cómo lo interpretarías? ¿Qué significaría para ti? Si me pusiera un hipotético sombrero ruso, lo primero que diría es que, ya sabes, esta es estratégicamente la dirección correcta para que Estados Unidos avance. Una política exterior pragmática y realista que por fin reconoce que Rusia no es el enemigo. Hay cosas en este documento que, por supuesto, resultarían inquietantes para los rusos. Todo el concepto de la doctrina Monroe coloca a Rusia en una posición difícil con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y lo mismo ocurre con la implicación de China, pero en conjunto es la dirección adecuada. Luego diría, bueno, sí, pero llega noviembre y Trump tiene las elecciones de mitad de mandato. ¿Es Trump sostenible como fuerza política? Quiero decir, ¿cuánta credibilidad queremos darle a un documento que podría verse socavado, ya sabes, en términos de implementación de políticas después de noviembre? Si una Cámara de Representantes controlada por los demócratas llegara a tener poder, entonces Trump se encontraría repitiendo los 2 últimos años de su primera presidencia. Juicio político, juicio político, juicio político. Sería el fin de la presidencia de Trump. Y luego no hay garantía, ya sabes, ¿podrá J.D. Vance reemplazar a Trump? Eso se vuelve problemático, así que yo sería prudente ahí. Luego ya sabes, si los republicanos o los republicanos pro-Trump logran mantener el control de la Cámara y del Senado, eso es diferente. Pero incluso entonces, hay que preguntarse, ¿es J.D. Vance elegible? Sabes, ¿es Donald Trump simplemente un fenómeno único y una vez que no esté en la papeleta, J.D. Vance es elegible? ¿O vamos a tener un regreso al pasado? Diría que los rusos realmente no pueden entusiasmarse demasiado con este documento hasta 2028. A ver qué pasa entonces. A corto plazo, sin embargo, creo que esto muestra a Rusia que va por el camino correcto en lo que respecta a Ucrania. En lugar de que su reticencia ante un alto el fuego, etc., aleje a la administración Trump, en realidad ha obligado a la administración Trump a reconocer de manera pragmática la realidad rusa. Y eso parece ser lo que ha hecho Trump. Así que si yo fuera los rusos, estaría cautelosamente optimista respecto a este documento. Pero también hay que recordar que fue la administración de Trump la que mintió sobre que Rusia había hecho trampas en el tratado INF y se retiró de él. Trump mintió sobre el JCPOA y también se retiró de ese acuerdo. No se puede confiar en Estados Unidos. Incluso con Trump tomando esta nueva dirección, creo que los rusos siempre se contendrán un poco, porque ¿es esto la verdad o solo un acto a corto plazo diseñado para apaciguar cierta realidad política? Una vez que esas plumas erizadas se hayan calmado, verás a Trump cambiar de rumbo otra vez. Kent, ¿es Trump un intelecto de confianza? ¿Es Estados Unidos un intelecto de confianza? La respuesta en Rusia es un no rotundo a ambos.
Yeah, I think they Sí, still creo que remember muchos the todavía reset recuerdan ese botón de reinicio, que no significó nada. meant Así nothing. que sí hay una falta de confianza, So por yeah, supuesto. there is a lack of trust, of course. But Well, it meant more than nothing. Significaba más que nada, porque no fue solo un error. El botón de reinicio fue un subterfugio. La política era el cambio de régimen. No intentaban restablecer las relaciones con Rusia. Intentaban mantener a Vladimir Putin fuera de la presidencia. Querían dar poder a Medvedev para que impidiera el regreso de Putin. Buscaban la caída de Vladimir Putin y el fortalecimiento de Medvedev, con la esperanza de que Medvedev pudiera ser alineado al estilo de Yeltsin. Así que no fue un reinicio, fue una redefinición. This was a redefinition. This was a regime change. Esto fue un cambio de régimen, y los rusos lo saben. No fue un simple error. Hay una diferencia entre personas que ejecutan una mala política. Quiero decir, todo el mundo comete errores, ya sabes. Pero esto fue un engaño por parte de Estados Unidos, un engaño absoluto con la intención más nefasta: colapsar a Rusia tal como había surgido bajo el liderazgo de Vladimir Putin y devolverla a la década de 1990. Så jag sålber profunda moments exalvitsvås I requever att ses kvarfläckar väldigt radiers inte. Who remember what the reality of the 1990s was. yeah, I feel like for the younger audience, they should Sí, know that, creo que el because público now más we joven see debería saber eso. Porque ahora, cuando ves a Dmitry Medvedev, es muy belicista. Básicamente es el perro de presa, haciendo de poli malo frente a Putin. Pero recuerdo que cuando vivía en Rusia en 2011-2012, muchos rusos veían a Medvedev como débil, porque al igual que en Occidente, se le consideraba algo blando, liberal, muy pro-occidental, alguien con quien se podía contar. Lo cual, supongo, es una muestra de lo mal que se ha gestionado la relación. Testimony, I guess, to how the relationship has been mismanaged. If you see the fury and the anger that he carries with Si ves la furia y la ira que ahora dirige hacia Europa, ¿cómo se traduce esta estrategia de seguridad nacional en el fin de la guerra de Ucrania? ¿Qué harías si fueras Zelensky leyendo este documento? Porque parece que Estados Unidos está ahora dispuesto a lavarse completamente las manos de Ucrania. Por supuesto, como dijiste, podría ser un acto destinado simplemente a ejercer presión. Pero, suponiendo que refleje realmente las ideas genuinas de la administración Trump, ¿cómo crees que esto afectaría al gobierno de Zelensky? How would you think that this would impact Zelensky's government? Fatally. Fatalmente. Este es el fin de Zelensky. No puede sobrevivir sin el apoyo estadounidense. Hay algunas cosas críticas que están ocurriendo o a punto de ocurrir en Ucrania que están vinculadas al presupuesto. Y ya sabes, si Ucrania no encuentra la manera de acceder, digamos, a entre 120 y 150 mil millones de dólares a corto plazo, habrá una crisis política de proporciones existenciales que Zelensky podría no sobrevivir. Así que de entrada, tienes esta realidad económica que se convierte en una realidad política. A eso se suma el hecho de que el ejército ucraniano está siendo derrotado en el campo de batalla. Cada día empeora, y eso no va a cambiar. No va a revertirse. Sabes, Zelensky, en lugar de hacerlo inteligente, que sería ir a Trump y decir, perdóname papá, el hijo pródigo ha vuelto, y estoy aquí para hacer lo que papá quiera, para que esta guerra desaparezca, está alineándose con los europeos, precisamente con aquellos contra quienes Trump acaba de declarar la guerra en su documento de estrategia de seguridad nacional. Y todo lo que hacen los europeos, al seguir apoyando a Zelensky, es demostrar el punto de Trump, que no les importan las cosas que le importan a Estados Unidos. No queremos más guerra con Rusia, queremos relaciones estables con Rusia. Y sin embargo, Europa se está volviendo hostil, una especie de colectivo belicista. Y Zelensky parece estar alineándose completamente con eso, rechazando de plano algunas de las demandas fundamentales incluidas en el plan de paz que Trump ha propuesto. No creo que esto le gane el favor de Trump. Creo que veremos a Estados Unidos cortar cada vez más sus lazos con Zelensky y, al hacerlo, dar poder a los rusos para continuar su avance militar sin verse obstaculizados por la interferencia política o económica estadounidense. También veremos que Europa no puede cumplir sus promesas,
que todo lo que dicen sobre apoyar a Ucrania es vacío, porque en última instancia, Europa no puede hacer nada de valor fundamental sin el apoyo de Estados Unidos. Y nosotros no apoyaremos las políticas europeas que sigan impulsando, ya sabes, una guerra interminable con Rusia. Sí, eso suena un poco a lo que dijo también la exsecretaria de prensa de Zelensky. Como, ¿por qué dejamos que los europeos nos convenzan de seguir adelante? No tienen las armas, no tienen la intención de participar, no tienen la economía y ni siquiera tienen el peso político. No están hablando con los rusos. Así que, bueno, no solo ella, también hay otros en Ucrania. Se preguntan, ¿por qué seguir a los europeos en esto? Porque no es ayuda porque les permite prolongar la guerra sin ninguna perspectiva de éxito. Ahora, mencionaste Estados Unidos. Eso es la doctrina Monroe, lo cual tiene sentido. Si se trata de un mundo multipolar y está surgiendo China, al menos querrás consolidar el control sobre tu propio entorno. Así que, por supuesto, eso va a tener consecuencias desafortunadas para países como Venezuela. Pero el último país, sin embargo, es China. ¿Cómo estás evaluando esto? Porque por un lado, parece que Trump tiene un enfoque muy beligerante hacia China. Por otro lado, no es tan ideológico, lo cual suele ser, supongo, una buena señal. Si ves todo como fuerzas de la luz contra fuerzas de la oscuridad, entonces solo se van a golpear mutuamente. No habrá una solución, no habrá compromiso. ¿O estás interpretando de otra manera las secciones sobre China en la estrategia de seguridad? Segments of the security strategy differently. I think the Chinese portion. Creo que en la parte sobre China, Trump se adelantó un poco. Están hablando de algo que llaman superioridad convencional en términos de capacidades militares, y que esto servirá como el elemento disuasorio definitivo frente a China. Es una afirmación importante, porque significa que Estados Unidos no está confiando en su disuasión nuclear para frenar a China, sino que estamos hablando de poder militar convencional. Pero cuando veo el número de barcos que Estados Unidos produce cada año en sus astilleros, y lo comparo con el número que produce China en los suyos, me pregunto cómo se supone que vamos a alcanzar una superioridad militar convencional cuando los chinos pueden expandirse exponencialmente más rápido que nosotros. Creo que habrá mucho postureo del tipo paz a través de la fuerza. Pero la realidad es que esta es una situación que se resolverá económicamente. Ya sabes, el estado de la salud económica global influirá en gran medida en cómo Trump se posiciona frente a China. Creo que hay un reconocimiento al leer la estrategia de seguridad nacional de que las economías estadounidense y China están entrelazadas hasta tal punto que una guerra comercial es impracticable y una guerra real sería suicida. Así que estoy de acuerdo. Creo que se incluyeron muchas palabras contundentes ahí. Pero ya sabes, el siguiente documento que debe elaborarse en este ciclo de documentos creo que es la Estrategia Militar Nacional de los Estados Unidos, publicada por el Departamento de Defensa o de Guerra. Sé cómo se sienta uno respecto a estas cosas. Sabes, ese documento establecerá las prioridades militares basándose en él. Será interesante ver cómo las Fuerzas Armadas dividen sus recursos y priorizan su uso en el Pacífico. ¿Qué se les va a pedir específicamente? Y si las Fuerzas Armadas pueden aplicar esos recursos de manera oportuna, o si estamos hablando de un periodo prolongado. Europa, la desvinculación de Europa, ¿qué recursos se asignarán a la defensa del territorio nacional, de Europa, ya sabes, del hemisferio occidental? Estas guías perroards cómo se traduce este documento en políticas posteriores. Y lo mismo ocurre como se nuclear, teniendo en su mernes de este configurar. We have to see how that shapes out. My last question, though, is just how you see the possible. Mi última pregunta, sin embargo, es cómo ves las posibles deserciones entre los estados europeos. Mencionaste que ahora se considera que la UE o Europa son un enemigo. Bueno,
Eso no parece realmente una exageración. De nuevo, animaría a la gente a leer este documento, donde se describe a los líderes europeos como autoritarios, antidemocráticos, que esencialmente aplastan la oposición política, los medios de comunicación y la disidencia. Y cuando se añade el aspecto de intentar fomentar la oposición para revertir todo esto, sí que da la impresión de que ya no se trata solo de un distanciamiento, sino de una posible confrontación. Pero Europa, por mucho que hablemos de ella como una entidad, ya sabes, la propia UE tiene 27 Estados miembros. Y para algunos, como Hungría, están bajo una gran presión y a menudo son castigados por la UE, por los alemanes. Así que va a haber algunas deserciones. Mencionaste a Polonia, por supuesto, y tienen buenas razones. Quieren contar con Estados Unidos. Bueno, preferirán a Estados Unidos antes que, por ejemplo, a los alemanes. Pero ¿cómo ves este conflicto entre la UE y Estados Unidos? ¿Cómo crees que esto afectaría a la cohesión de Europa? Porque no es que todos los países europeos vayan a levantarse y decir, vamos a desinvertir en Estados Unidos, permaneceremos unidos. Parece que somos capaces de unirnos en torno a un odio común hacia Rusia, pero incluso ahí parecemos fragmentarnos un poco, con Fico, Orbán y otros siguiendo su propio camino. Pero unirse de algún modo contra Estados Unidos, como sugirió el antiguo jefe de la política exterior de la UAR, no parece probable. No, de nuevo, si Europa intenta hacer esto, será el fin de Europa. Porque, como has dicho, no habrá consenso. Las naciones se apartarán, habrá diferentes puntos de vista, y Estados Unidos explotará a todos ellos. Los explotaremos en detrimento de Europa. Lo que ocurrirá es que Europa se fracturará a lo largo de varias líneas de falla, y Estados Unidos se dedicará a elegir amigos y enemigos. Depende de en qué lado de la valla decidas estar. Pero puedo garantizarte esto. Si eliges ir en contra de América, lo harás en tu propio perjuicio. No hay una sola nación europea que pudiera enfrentarse decisivamente a Estados Unidos y salir victoriosa. Cualquier gobierno que lo intente simplemente no sobrevivirá. Somos muy buenos en el cambio de régimen. Eso es lo que hacemos. Y si crees que no podemos apuntar a países europeos, entonces no sabes mucho sobre nuestra historia en Europa. Pregunta a los franceses, a los italianos, a los alemanes, a cualquiera. La historia de la injerencia estadounidense, tanto encubierta como abierta, en los procesos democráticos europeos es larga y está bien documentada. Y estaríamos más que encantados de hacerlo de nuevo. Cada una de vuestras capitales tiene una embajada estadounidense y habéis permitido que Estados Unidos establezca estaciones de la CIA muy grandes dentro de esas embajadas. ¿Qué crees que están allí para hacer? ¿Coger de la mano y cantar Kumbaya? ¿Ser tus amigos? No. Están allí para aplicar las directrices políticas que les da el presidente de los Estados Unidos. Y una de las principales cosas que hacen es acción política. Socavarán activamente a cualquier gobierno que se atreva a expresar oposición a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos. Así que se acabó. Elegiste al enemigo equivocado. No somos forasteros que no saben nada de ti. Te construimos, te creamos, te vestimos, te alimentamos, te enseñamos a gatear, a caminar, a correr, a hablar. No hay ningún aspecto de la sociedad europea que no conozcamos íntimamente y que no controlemos, ya sea directa o indirectamente. Has elegido al enemigo equivocado. No tienes ninguna capacidad para influir en Estados Unidos, mientras que nosotros tenemos la máxima oportunidad de influir en Europa. Esta no es una lucha que quieras librar, pero si decides hacerlo, el resultado está garantizado. Perderás. Y perder no será agradable, porque te haremos colapsar. Te haremos colapsar políticamente, y si quieres jugar al juego más duro, te haremos colapsar económicamente. Seremos la ruina de Europa si ese es el juego que Europa quiere jugar.
Sí, recuerdo que tuve una conversación con Richard Sakwa y otros académicos en un podcast hace unos 6 meses. Y bueno, era más bien una pregunta hipotética, si el occidente político podría estar llegando a su fin. Pero sí, es muy difícil interpretarlo de otra manera si observas el sentimiento actual en ambos lados. No estoy seguro de qué prevés que sustituya el occidente político. ¿Estamos ante una redefinición de la relación, un divorcio amistoso? Porque los europeos nos hemos vuelto muy dependientes de las tecnologías, las industrias, los sistemas de pago, los bancos y los acuerdos de seguridad de Estados Unidos. Si eres el adversario, ya sea China o Rusia, tienes un incentivo para desarrollar una gran autonomía estratégica. Pero después de 80 años de relaciones tan estrechas, nos hemos vuelto profundamente dependientes. Así que ir ahora tan en contra de Estados Unidos parece un error. Creo que harían falta al menos 10 o 20 años para construir su independencia antes de intentar desbloquearse. Mira, Estados Unidos ha dejado claro que su prioridad número 1 es la seguridad en el hemisferio occidental, y Europa no forma parte del hemisferio occidental. Sois una prioridad número 3 y os vemos de manera negativa en esta estrategia de seguridad nacional. En muchos sentidos, sois el enemigo. En la medida en que Europa esté vinculada a Estados Unidos, de nuevo, habrá quienes tengan y quienes no tengan. Pero los que tengan, los que estén bajo nuestro paraguas, creo que el futuro de Europa será convertirse en una empresa cuasi colonial de Estados Unidos. Buscaremos dividir y conquistar, y pondremos a ciertas naciones bajo nuestro paraguas, pero no será una relación favorable. Se esperará que apuntaléis el dólar, que ayudéis a mantenerse a nivel global. Y eso significa que buscaremos degradar el impacto global del euro, o en realidad destruir el euro por completo y obligar a los estados-nación a volver a las monedas nacionales. Para muchos europeos esto es impensable. Todo lo que conocen es el euro, todo lo que conocen es el modelo de moneda unificada. Pero ya sabes, ese modelo no puede existir en una Europa fracturada. Y ahora mismo tenemos una Europa profundamente fracturada. Una vez que Estados Unidos empiece a ir eliminando estados-nación, creo que eso es lo que vas a ver. Europa se convertirá en un continente profundamente dividido, y habrá quienes tengan y quienes no tengan. Y ya sabes, las naciones que se mantengan del lado de Estados Unidos, no seréis amigos ni iguales, seréis súbditos coloniales, existiendo para ayudar a promover y expandir el imperio estadounidense. Porque nos estamos convirtiendo en un imperio. Somos un imperio del hemisferio occidental. ¿Dónde crees que está la doctrina Monroe? Básicamente reclama toda una región como controlada por Estados Unidos, dominada por Estados Unidos, una extensión de América. Que tengamos éxito o no, o incluso que merezcamos tener éxito o no, no es el punto. No estoy a favor de esto. Quiero decir, sé que probablemente muchos europeos se enfaden conmigo por decir lo que digo, pero no estoy a favor de esto. Estoy a favor de unas buenas relaciones entre Estados Unidos y Europa. Me encantaría volver a la relación que disfrutamos en los años 70 y 80. Aquello era ideal. Pero Europa ha decidido tomar otro camino. Y solo te digo con sinceridad cuál creo que será el precio de esas decisiones. Que esto no va a seguir siendo lo de siempre. Este es el clásico lema de juega con fuego y verás lo que pasa. Y ya sabes, Estados Unidos acogerá a quienes favorezcan nuestros intereses, pero no estamos aquí para favorecer los tuyos. Es una situación muy triste. No quiero que Estados Unidos invada Venezuela. No quiero que intimidemos a Perú. No quiero que busquemos la desintegración de Canadá. No quiero que ocupemos ilegalmente Groenlandia o el Canal de Panamá. No apoyo nada de eso, pero simplemente digo, como analista, que esta es la realidad de Estados Unidos tal como se ve. Y probablemente prevalecerá porque no hay nada en este hemisferio que pueda detenernos. Y Europa probablemente no sobrevivirá a esto tal como existe actualmente. Este va a ser un mal siglo para Europa en adelante.
a bad century for Europe going forward. Yeah, I wrote a book in 2020. Sí, escribí un libro en 2020, hace 5 años, titulado Europa como la península occidental de la Gran Eurasia, donde señalaba que, a medida que el mundo se vuelve multipolar, Estados Unidos tiene todos los incentivos para centrarse en otras partes del mundo, Asia y las Américas. Y el dilema para Europa era, ya sabes, o hacer todo lo posible por mantener a Estados Unidos aquí, renunciando a los intereses nacionales y volviéndose subordinada, o, alternativamente, diversificarse, es decir, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también integrarse más en el formato euroasiático. Pero entonces, ya sabes, hay que acabar con las divisiones en Europa, hacer las paces con los rusos y detener esta hostilidad rusófoba. De lo contrario, acabarás en una situación en la que estarás luchando contra los rusos mientras los estadounidenses te ven como una carga y se despiden de ti. Quiero decir, parece que cada decisión que tomamos fue la peor posible. Es bastante deprimente. Sabes, no me gusta tener razón. Es realmente deprimente ver que esto está ocurriendo ahora. En fin, a medida que nuestros países se vuelven más hostiles entre sí, espero que haya algún tipo de final feliz para todo esto. Así que, muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, gracias por invitarme.